Tú vives en una prisión y no te quieres dar cuenta o no te das cuenta. Y es la prisión de tu propia mente, de tus propios pensamientos, de tus propias creencias. Yo vivía en una prisión y no me estaba dando cuenta y por eso tenía tanta ansiedad y tanto estrés, ¿vale? Y ahora, bueno, voy a desarrollar un poquito todo esto para que veáis que realmente el ser humano vive en una especie de prisión invisible que es muy complicado de salir, bastante complicado, a no ser que alguien te diga, oye, que de esta prisión se sale, ¿eh? Y no es tan difícil. Bueno, en la sesión anterior voy a enseñar un poquito lo que hablamos, lo que hablé en la sesión anterior para que cojáis el hilo. En la sesión anterior lo que yo propuse, lo que charlé, lo que comentaba, era que el niño cuando nace, tú cuando naciste, cuando naces del parto, cuando eres un bebé, a modo de metáfora, te digo que eres como un ordenador vacío, ¿vale? Cuando tú compras un ordenador, ese ordenador está vacío. Tiene un hardware, que es lo que es el ordenador materia en sí mismo, que es la pantalla, el teclado, el PC, y luego el software. El software es los programas, los programas que le vamos metiendo, ¿no? O el disco duro, digamos, la memoria interna, ¿no? Entonces nosotros compramos el ordenador, que está vacío, lo llevamos, lo montamos en casa y empezamos a meterle programas, ¿vale? Y nos conectamos a internet. A través de internet, poquito a poco, nos vamos llenando de virus. El ordenador se va llenando de virus, se va bloqueando, se va cargando con el tiempo hasta que se bloquea o va mucho más lento, no funciona bien. Bueno, esto es lo que le pasa básicamente al ser humano. Nace, cuando es un bebé, y nace como vacío, ¿no? Digamos, sin programa. No sabe lo que es el mundo, no sabe por qué ha nacido, no sabe ni siquiera que ha nacido, no sabe quién es su padre, no sabe quién es su madre. Los bebés pequeñitos, si lo veis, simplemente son, ¿vale? Hay un instinto, o varios instintos que son innatos en ese organismo, en cualquier organismo vivo, que es, por ejemplo, el instinto de supervivencia. Y entonces el niño, el mismo organismo, sin saber cómo, llora cuando tiene hambre, ¿vale? O llora cuando tiene sed. Simplemente un instinto, que es un misterio, que es un milagro de la vida, que hace que el niño llore porque tiene hambre, ¿vale? El instinto de supervivencia. Okay. A medida que el niño va creciendo, porque fijaros lo que pasa al principio, que el niño es uno con todo. El niño no distingue yo y tú. No hay una separación entre yo y mi mamá. El niño no distingue una figura separada de él mismo, sino que el niño es una completitud. El niño ni siquiera sabe que él existe. Es una conciencia total. Y en eso que no sabe quién es mamá ni quién es papá, no sabe nada. Poco a poco se va desarrollando en el cerebro la lógica o la capacidad de la razón, ¿no? Del raciocinio. Y entonces se va construyendo lo que es la corteza cerebral, se va desarrollando y entonces el niño empieza ya al año y pico, cada vez más pronto, a desarrollar lo que es su estructura de pensamiento, lo que es el ego. Habéis escuchado hablar del ego, ¿no? Bueno, el niño empieza a desarrollar su ego, su propio ego. De hecho, ya veis a niños con año y medio, 2 años que tienen un pedazo de ego que se la saben todas, vamos, ya lo veis, ¿no? Saben más que los ratones colorados, como decimos. Eso es que ya el niño empieza a distinguir entre yo y tú. Mamá, papá, yo. El niño a los 2 años, más o menos, 2 años y medio, se mira en el espejo y por primera vez se reconoce. Reconoce su imagen. Antes no conocía nada de esto. Y a partir de ahí el sistema nervioso, la neocorteza, todo lo que es el encéfalo, empieza a captar información. Miles y miles de datos, millones de datos en pocos años, ¿vale? Es como una especie de grabadora, es como una esponja que lo capta todo. En pocos años tiene que aprender muchísimas cosas, porque así está programado en la biología humana, ¿no? Evidentemente el niño necesita empezar a saber conceptos, etiquetas, saber quién es mamá, papá, qué es esto, qué es lo otro, para cuando vaya a la guardería, para que el niño empiece. Y entonces aparece ya la separación. El niño empieza a saber
esto soy yo y este es el otro, ¿vale? Y empieza a construirse un programa, una programación, que llamamos carácter, le llamamos personalidad, nuestro carácter o nuestra personalidad, ¿vale? Y eso es lo mismo que decir nuestra programación. Estamos programados. Es decir, y esto si queréis verlo lo veis claramente, somos como somos. Nos enfadamos siempre por lo mismo. No soportamos lo que no soportamos. Y sin embargo, esto nos gusta y esto pues no nos gusta, ¿vale? Nos vamos programando a partir de la educación, de nuestros padres, de la religión, de lo que escuchamos, de los medios de comunicación, de la tele, de todo eso. El niño se va llenando, se va programando. Tú misma estás ahí sentada, te programaste, ¿no? Te programaste con una estructura concreta, con un sistema de creencias. Por lo tanto, el ego es un sistema de creencias. Y ese carácter y esa personalidad es tu sistema de creencias, tu sistema de pensamiento. Y esto es tremendamente serio, ¿eh? No es para tomárselo en broma. A partir de que tú formas tu carácter, empieza a partir de cada vez más pronto, pero ponga los 2 años por ahí, empiezas a programarte. De cada experiencia que vives, tu memoria, tu cerebro, guarda la experiencia, la situación y la etiqueta. Esta experiencia es buena y esta es mala. Además, esto se refuerza con papá, con mamá, con los compañeros, los amigos, la tía, la abuela, los profesores. Esto se hace y esto no se hace. Por lo tanto, ya tenemos un código, una estructura, ¿vale? A partir de ahí, nosotros en la vida nos vamos a mover y vamos a estar totalmente condicionados por esa estructura. Esa es nuestra prisión, nuestro carácter. Nuestra personalidad es nuestra prisión personal. Y todo el mundo pues tiene su propia prisión. ¿Y por qué es una prisión? Porque el carácter siempre es rígido. Cualquier carácter es rígido. ¿Sabéis por qué? La rigidez tiene que ver con que esto es así. Para mí esto es así. Y esto lo tengo tan metido en la cabeza, lo tengo tan fijado en la cabeza, que esto va a misa. Y por esto mato, discuto, me enfado, me peleo con mi marido, con mi mujer, con mi niño. Y sigo ese surco interminablemente, hasta que muera. Tan solamente si me doy cuenta de la prisión que supone esto y el sufrimiento que esto supone, empiezo a darme cuenta y empiezo a cambiarlo a través de un trabajo de crecimiento personal pues que existe y que aquí enseñamos y es lo que yo aprendí y es lo que enseño, ¿no? Esa prisión en la que tú vives o ese carácter, fijaros que la persona, ¿sabéis qué significa etimológicamente? Viene de la raíz de persona, del latín, que significa máscara. Máscara. O sea, que las personas son como máscaras. Yo siempre digo, tú te identificas con tu carácter, con tu máscara, discutes por eso, sufres por eso, y luego nada más tiene que pasar que tengas un accidente de tráfico y te des en el sitio adecuado para que todo tu carácter se borre, toda tu memoria se borre y ya entonces, ¿quién eres? Sigues siendo, pero ya no tienes nada que defender. Porque todo ese carácter simplemente es memoria. Es un acúmulo de memoria, de experiencias que tú has catalogado como buenas o malas. Simplemente eso. Esto es tremendo, porque creemos en ese carácter, lo defendemos y ese carácter nos domina. Es como un programa, somos robots. La mayoría del sufrimiento y de nuestros miedos tienen que ver con esa programación. Sabéis que el 95% de los miedos son psicológicos, quiere decir que son mentiras. Fijaros cómo domina el miedo en la humanidad. Todos son miedos mentirosos, son miedos psicológicos. Y de eso vamos a hablar. Dado que estamos programados desde pequeños, y que nosotros no hemos escogido ese programa, porque ¿quién escogió su carácter? ¿Hay alguien que levante la mano que diga, yo libremente escogí como soy? No, fuimos programados.
Y por eso es tu prisión. Fuiste programado, no sabes cómo, simplemente tu cerebro decodificó experiencias y las catalogó. Y ahora mismo, pues estás programado, vives en una prisión, en tu propia prisión. Es tu matriz. Yo siempre digo, la energía que mueve a este planeta no es el amor, es el miedo. Si os paráis a reflexionar en casa un ratito, veis que la energía que tiene el poder en este planeta es el miedo, la energía del miedo. Tan solamente tenéis que ver los telediarios para saber qué es el miedo, el que reina en nuestro planeta. Esto es tristísimo y causa un grado de conflicto y de sufrimiento tremendo. ¿Por qué es el miedo? Porque el carácter se funda, se crea a través del miedo, no a través del amor. Tu mamá, tu papá, la educación te va a decir lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Y tú vas a captar que todo lo que está mal no es bueno y que si entro ahí me va a pasar algo. Por lo tanto, ya empiezo a sentir que hay una parte prohibida, ¿vale? Y eso me hace sentir miedo. De hecho, el niño pequeño tiene mucho miedo, aunque no nos acordemos. Imaginaros si no va a tener miedo un niño pequeñito, cuando sabe que depende de alguien. El niño pequeño sabe y siente que depende de mamá o de papá para la supervivencia. Vosotros dejáis a un niño en la calle con 3 años y no sobrevive solo. Nosotros sí, nosotros ya podemos sobrevivir, más o menos podríamos sobrevivir, pero un niño pequeño no. Entonces, el niño que escucha, esto no se hace, esto sí, mamá te va a castigar, mamá no te quiere, el niño va creando una estructura donde hay cosas prohibidas que están mal. Y vive en el miedo al castigo, por ejemplo. Vive en la culpa. Porque si no hago lo que mamá me dice, soy culpable. Y entonces me pueden condenar y recibir un castigo. Y de hecho pasa, ¿eh? Esto es necesario. No digo yo que no sea necesario. Lo que pasa es que el niño, ninguno de nosotros, hemos aprendido a gestionar todo esto. No hemos aprendido a gestionar nuestras emociones ni nuestro pensamiento. Por supuesto que la educación es necesaria, porque si no esto sería jauja, ¿no? Sería... Lo que pasa es que los niños no saben, no se les dice, no se les comenta cómo gestionar, por ejemplo, sus emociones, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la culpa. Todos, o la mayoría, estamos dominados por la culpa, por el sentimiento de culpa. Esto es muy serio porque esto lo hacemos todos, ¿eh? Nos lo hicieron a nosotros, luego nosotros sin darnos cuenta se lo hacemos a nuestros hijos. Esto pasa de generación en generación. Es un grave error humano. Mamá te dice, tienes que hacer esto así. Y tú tienes que hacerlo. Un niño de 2, 3 o 4 años, que es fresco, es espontáneo, lógicamente pues a veces no hace caso porque el niño lo que quiere es jugar, porque el niño es travieso, es espontáneo y demás. El niño se equivoca, no se porta bien y entonces mamá simplemente dice, no te has portado bien, mamá no te quiere. Mamá no sé qué, no, déjame tranquila que mamá no te quiere. Eso, ese comentario, produce un sentimiento de rechazo en el niño. Porque el niño necesita a mamá para sobrevivir. Y el niño depende de mamá. Tiene una dependencia muy grande. Cuando el niño siente y no tiene capacidad de razonar, porque ahora vemos claro que mamá no te va a abandonar, pero en su momento cuando somos pequeños no somos capaces de discernir si realmente mamá igual me abandona. Entonces de ahí surge un miedo tremendo, ¿no? A no portarse bien, al rechazo o a que mamá me pueda abandonar. Y entonces el niño hace un esfuerzo por portarse bien, pero no lo logra siempre. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene 2 partes, una parte de bondad y una parte de maldad, como todos sabemos, ¿no? Entonces el niño hace un esfuerzo
una y otra vez se equivoca, una y otra vez es castigado y en él nace un sentimiento de rechazo y de culpa. Fijaros, para que haya culpa tiene que haber primero un juicio, ¿vale? Tiene que haber un juicio. Alguien te dice, el juez o la jueza, te dice que tú no lo has hecho bien, que has cometido, digamos, entre comillas, un delito. Hay un juicio y después de ese juicio hay una culpa, un culpable y luego un castigo, una condenación. Ese es el camino, ¿no? A partir de ahí, el tema de la culpa es tremendo porque esto se queda grabado en nuestra psique. ¿Qué pasa? Que si tú quieres conseguir algo de alguien, solamente tienes que intentar que se sienta culpable. Porque lo que pasa, lo que suele pasar es que cuando tú te sientes culpable, se abre un archivo de memoria que te hace sentir igual que cuando eras pequeñito, cuando fuiste pequeñita. Es decir, mucho miedo. La culpa genera una sensación de mucho miedo, como de un sentimiento de rechazo. Y eso lo sentimos, ¿eh? Pero inevitablemente, como no controlamos a nuestro programa nos domina, nos portamos mal, nos equivocamos, ¿eh? Y caemos en el rechazo y en la culpa. Esto sucede muchísimas veces, ¿eh? Con tu pareja, con tu hermana, con tu hijo, siempre, ¿no? Y en ese juego estamos, ¿eh? Yo utilizo el juego de la culpa contigo y tú lo utilizas conmigo, ¿eh? Y cuando aparece la culpa, ¡guau!, casi tenemos a alguien aquí, ¿eh? El peso de la culpa es tan grande, lleva toda la vida con nosotros, ¿no? Que nos hace hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Nos hace comprometernos con situaciones que nosotros realmente no queremos. Por ejemplo, mamá tiene ya 90 años y tiene Alzheimer. Es un hecho. Entonces, aparece la situación complicada de un Alzheimer ya potente, donde mamá, el carácter de mamá se agria mucho y se vuelve incluso agresiva, ¿vale? Estas situaciones están así en la calle. Entonces, yo me meto a mamá en mi casa. Y además mamá no quiere una cuidadora, me quiere a mí de cuidadora. Y no consiente una cuidadora. Me dice una y otra vez que ella no quiere a nadie, que no quiere a nadie cuidándola. Y con ese carácter agresivo que se ha agriado a través del Alzheimer, yo accedo a tener a mi madre y a convertirme en cuidadora de mi madre. ¿Por qué? Porque tengo un gran sentimiento de culpa. Porque si yo me planteo meterla en una residencia, ¿cómo me siento yo? Vale, estas situaciones se repiten. Y esta situación, si se da durante varios años, se hace insostenible para la persona, para la hija, claro, porque pierde su vida. Toda su vida personal la pierde en ese cuidado. Y además, pasándolo mal, pues lo digo por experiencia, porque mi suegro tuvo Alzheimer, ¿sabes? Y yo lo viví. Entonces, desde ahí, a través del sentimiento de culpa, a mí me impide llevar a mi madre a una residencia donde la cuiden, especializada en Alzheimer, donde haya cuidadoras y donde mi madre esté cuidada y yo esté tranquila y yo vaya a ver a mi madre cuando me apetezca. Bueno, pues el sentimiento de culpa muchas veces impide esa situación. ¿Qué suele pasar al final de todo? Y os garantizo que pasa. Que conforme va pasando el tiempo, la persona, la hija, se va frustrando más. No puede sostener la situación. Y hay una parte de ella donde, no lo dice claro, pero donde desea que esto se acabe ya. Entonces es muy penoso que yo tenga que desear a nivel inconsciente la muerte de mi madre para que yo me quede tranquila. Estas situaciones se repiten un montón de veces, ¿vale? Fijaros, digo que este planeta está dominado por el miedo y voy a poner ejemplos para que lo veáis claro, ¿vale? Si la niña pequeñita que está en primer curso de primaria, se organiza la primera excursión y mamá le da mucho miedo de que la niña vaya a la excursión, no te vaya a pasar algo. Entonces, bueno, ya igual no se da, pero antiguamente sí me acuerdo yo que se daba, cuando yo era pequeñito, ¿vale? Mi madre, por ejemplo, alguna vez no me dejó.
¿Qué pasa? Pues que el niño sufre mucho esa situación, porque van todos los compañeros y él pues se queda sin él, ¿no? Y el niño tiene que sostener y soportar el miedo de su madre. Porque no es amor. ¿Entendéis? Eso no es amor, es miedo. Es el miedo de mamá, que el niño tiene que sostener. Como a mamá. Mamá puede pensar o imaginar que le puede pasar algo. ¿Habéis visto esta locura? Porque realmente eso es un miedo psicológico. No es un peligro real. Mamá imagina que a ver si le pasa algo a mi niña o a mi niño. Y entonces, como no puedo sostener su miedo psicológico, que es como un fantasma, porque realmente no existe, pues el niño o la niña soporta el miedo de mamá. No, mamá, es tu miedo. Mi madre era una miedosa. Yo tuve que soportar su miedo. Yo he sido un gran miedoso. Y los miedos me estaban comiendo. Imaginaros, ¿no? Bueno, podría poner ejemplos, ¿no? Pero fijaros, todo es miedo. Todo es miedo. ¿Qué son los celos? Sino miedo. Los celos, y hay muchas personas que son celosas compulsivas y otras son celosas normales y otras son un poco celosas, pero la mayoría son celosas. Lo que esconden debajo es miedo. Tengo miedo a perderte. Tengo miedo a que tú te vayas con otra. Tengo miedo a que te vayas con otro. La persona ambiciosa, exigente, se pone y se marca retos para conseguir un éxito y luego otro. Esa ambición, ¿qué es lo que esconde? El miedo. El miedo a quedarse sin nada. El miedo a que algún día pueda pasar algo y yo no tenga. Por lo tanto necesito acumular. Acumular más, acumular más. La envidia. Fijaros, esto que estoy nombrando en mayor o menor medida lo tenemos todos, porque estos son nuestros virus. ¿Recordáis, no? El ejemplo del ordenador. El ser humano, aparte de su programación normal, tiene muchos virus. Bueno, pues todo esto que estoy diciendo son virus que todos tenemos. O sea, todos somos en mayor o menor nivel envidiosos, celosos, ambiciosos. Unos más y otros menos. Y algunos casi no se enteran de que son envidiosos. Pero son. Porque es la condición humana. Todos somos envidiosos. ¿Vale? Y la envidia pues también es un miedo. Me comparo con otra. Comparo, digo, no, esta, oye, qué bien le va, qué alegría. Y yo estoy harta de trabajar. Eso es un miedo. Me estoy comparando, y a mí me da miedo quedar por debajo de la otra. La otra está por encima mía y no me gusta. ¿Okay? O sea que la envidia también es miedo. ¿Qué más? La gula, por ejemplo. Fijaros que estoy nombrando los pecados capitales. La gula es otro matiz del miedo. La persona con gula, pero no solamente gula de comer. Hay muchos tipos de gula. La gula es como el son del miedo de que igual me quedo sin nada. De que igual un día me quedo en la carencia. Y entonces la persona con gula es como que ve el plato y come compulsivamente porque parece que se lo van a quitar, ¿no? A veces le hemos dicho, yo, que parece que te lo van a quitar, ¿no? Es una compulsión y esto lo traemos, ¿no? Bueno, estamos llenos de virus, ¿no? Estamos dominados por el miedo. Fíjate, qué curioso. Cuando en una pareja, por ejemplo, la mujer o el marido, da igual, comenta a su amiga, fíjate, mujer, este hombre que llevo toda la vida nada más que pendiente de él, que llevo toda la vida cuidándolo, que nada más que no hago otra cosa, que sea la comida, que es un rey en mi casa, y mira cómo me lo paga. Fijaros qué sutil, ¿no? Pero aquello que parece que yo lo hago porque soy así y porque de alguna manera es mi condición, siempre luego trae una queja. Siempre trae una queja, detrás, que es, con lo que yo hago contigo o por ti, ¿tú qué me das? ¿Tú qué me das?
Los contratos de matrimonio, por ejemplo, son un contrato, efectivamente. Ahí se ponen de acuerdo, el cura te dice hasta que la muerte te separe, ¿no? Es como una sentencia, da hasta miedo, ¿no? Entonces, cuando tú entras ahí, tú haces como un contrato, ¿no? Donde tú le dices al otro, vale, yo te voy a servir a ti o yo voy a estar para ti y tú para mí. Es como un contrato de servicios, ¿no? Al principio está todo casi bien o muy bien, pero poco a poco la relación se va deteriorando. Porque normalmente hay uno que da más que el otro, ¿vale? Por su condición, por su carácter, por su forma, ¿vale? Entonces, cuando yo te doy a ti, y te doy, y te doy, y te doy, inevitablemente con el tiempo yo te voy a reclamar. Y me voy a enfadar contigo, porque tú no me das. Y a eso le llamamos amor. Fijaros qué curioso. Por eso se dice que del amor al odio hay un paso, ¿no? Es decir, el amor es, si tú te portas conmigo como yo quiero que te portes, te amo. Pero cuando entramos en una discusión, ¿qué pasa? Empiezo a mirarte mal con una mala leche, empiezo ya a no quererte, ya te odio, me voy al otro extremo. No me muevo porque está la cama. Pero de este extremo, que es el amor, ¿no? La pasión, la alegría, me voy al odio, al resentimiento, al enfado. Y se produce poco a poco un distanciamiento. ¿Por qué se produce este distanciamiento? Porque yo tengo un programa y tú tienes otro. Porque mi programa es diferente al tuyo. Ahí está la cosa. Y como yo soy yo y mi programa, y yo defiendo mi programa de creencias, y tú defiendes al tuyo, pues ahí chocamos. La vida, que es inteligencia pura, siempre nos va a traer, o vamos a traer a un programa que es perfecto para que nosotros nos peleemos con él constantemente. Es decir, para que aprendamos. Porque nosotros tenemos que llegar a un equilibrio, ¿vale? Tenemos que llegar a una armonía. El ser humano tiene que llegar a una armonía, a un equilibrio perfecto. Ese programa tan rígido que tenemos esconde muchas cosas. Esconde muchas cosas que no nos damos cuenta. Es nuestra prisión. De manera que si reflexionáis, todo es miedo. Todo es miedo. Yo quiero que mi hijo sea un hombre de provecho, ¿por qué? ¿Qué me pasa a mí si mi hijo fracasa? A mí como padre, o a ti como madre. ¿Qué te pasa a ti realmente si tu hijo se mete en la droga? A ti, a tu hijo se ha metido. Pero ¿a ti qué te pasa con eso? Que sufres. Que sufres mucho. ¿Vale? Y entonces tú te cuentas que es por tu bien. Sí, por tu bien y por el tuyo propio. Y eso es normal, o sea, es natural. Pero fijaros, es miedo. Nuevamente es miedo. Miedo a no querer ver a mi hijo así, de esta manera. ¿Por qué no quiero ver a mi hijo de esta manera? Porque es mío. Y ahí ya entra el pronombre posesivo. Mi hijo, mi hija. Ese pronombre posesivo trae mucho sufrimiento. ¿Vale? Porque yo tengo mi coche, mi casa, mi vida, mi mujer y mis hijos. Y a partir de esa posesividad, de ese pronombre posesivo, sufrimos mucho y tenemos muchos conflictos. Como yo tengo mi coche o mi hijo y tú tienes tu hija que se ha juntado con mi hijo, y tu hija no le conviene a mi hijo, ¿veis cómo es? El pronombre posesivo. En el momento que hacemos de nuestro hijo una propiedad, sufrimos mucho. Y resulta que tu hijo no es tuyo, es suyo mismo. No podemos ser una propiedad de nadie. Nosotros no somos propiedad de nadie. Ni siquiera somos propiedad de nuestro marido, ni de nuestra mujer, ni de nuestra madre, ni de nuestro padre. Somos un ser vivo. Y tú has sido el canal de vida. Y ha venido a través de ti. Y tú, como buena gallina, como buena pata, lo has criado hasta que ella... ¿Habéis visto que biológicamente ningún pollito, ningún patito se queda a cuidar luego de la madre? Los patitos y los pollitos, cuando son mayores, ¿qué hacen? Se buscan la vida. Porque así biológicamente es la vida. Así es como tiene que ser. Nosotros hemos creado un mundo neurótico, totalmente loco, donde al niño se le enseña y se le dice que tú
después me tienes que cuidar a mí. Es una locura. Es una locura, es una imposición que se hace a través de la culpa. Es una manipulación. ¿Por qué? Porque cuando vamos siendo ancianos, ¿qué pasa? Que el miedo se acrecienta. Me vuelvo más desprotegida, más desprotegido. El miedo se hace más grande y yo lo que quiero es estar con mis hijos, con mi hija. Porque ¿con quién me va a cuidar mejor? Por lo tanto, el miedo se hace más grande. Y todo esto forma parte de nuestra prisión. Es una prisión humana donde parece que es normal, que esto es la vida natural, es una vida humana normal, pero no es normal. Sufrimos muchísimo por esta serie de cosas. No somos libres. Llamamos amor a lo que es el apego o la dependencia afectiva. A eso le llamamos amor. Fijaros qué locura. ¿Vale? Cuando yo amo a otra persona, normalmente debajo lo que soy es muy dependiente afectiva de esa persona. Le tengo mucho apego. ¿Y qué es la dependencia? Sino miedo también. Si yo no me autoapoyo en mí, normalmente busco un apoyo en la otra o en el otro. Y entonces, como no sé apoyarme en mí mismo, porque nadie me enseñó ni yo he hecho nada para apoyarme en mí, y en mi propia soledad si hace falta, busco una pareja para apoyarme en ella. Y eso me crea una dependencia afectiva o un apego. Por lo tanto, eso, lo que yo digo amor, no es amor, es miedo, es apego. La violencia de género, ¿qué es? Apego. Nos llevamos bien. Yo tengo apego, tengo dependencia de ti. Si tú me dejas, me vuelvo loco. Y soy capaz de matarte. Si se enseñara en las escuelas, en primaria, estas cosas, si los niños supieran gestionar las emociones, si supieran que el 95% de los miedos que tiene la humanidad son mentiras, si los niños aprendieran todo eso desde pequeñitos, eso no pasaba. Por lo tanto, el tema de la violencia de género no pasa por meter a la gente en la cárcel, pasa por la educación. Por eso pasa. Y hasta que en las escuelas esto no se enseñe como primera asignatura, como principal asignatura, el tema de la gestión emocional, de que el niño sepa qué es esto, qué es lo otro, esto no se acaba, os lo garantizo que no se acaba. Porque esto es generación tras generación. Tenemos una pareja, creemos que la amamos, pero lo que tenemos realmente es miedo. Miedo de estar solo. Me apego a ella, tengo dependencia afectiva o dependencia emocional y entonces me da miedo que me deje y el otro pues lo mismo. Y entonces pasa una cosa, que como no hemos entrado en armonía, como la pareja no se equilibra, no se armoniza porque no se conoce, pues poco a poco se va distanciando cada vez más. Y entonces entramos en una especie como de comodidad, conformismo o resignación. Pero tampoco me atrevo a dejarte porque me da miedo. Me da miedo porque a lo mejor dependo económicamente de ti y como no tengo una inseguridad muy grande, no sé cómo voy a gestionar esta falta de economía ahora, o porque realmente quería ser yo sola o solo. Miedo a lo desconocido. Y fijaros, todos son miedos psicológicos, todo es mentira. El miedo psicológico consiste en imaginar que algo puede pasar. Es el miedo, el 95% del miedo humano tiene que ver con la imaginación. Es algo imaginado. Mira que el niño sí suspende, mira que ha suspendido y después el niño fracasa y no es nadie, mira si... Porque además nos creemos que todos los niños tienen que estudiar, Locura total, o sea, como no estudia el niño es un fracasado. Cuando las mayores fortunas de este planeta no han estudiado. Son gente lista, inteligente, que se ha rodeado de un equipo que sí ha estudiado y que él les paga. Fijaros cómo es la cosa, pero parece que todos los niños tienen que estudiar. Ya el niño condicionado con que tienes que estudiar, niño, si no, ¿qué va a pasar? Claro, yo anticipo, te da un dolorcito aquí y tu vecino resulta que ha tenido esto y ya tu mente hace así, el programa se activa solo. Y te dice tu marido, y ya ve al médico.
A ver si hace esto algo, ve al médico y ya tú te vuelves más loca todavía. Y ahora va al médico y el médico de familia te dice, bueno, te voy a dar el papel para el especialista, pero ¿sabes cómo funciona esto, no? Que tarda 2 meses y te lleva 2 meses de vez en cuando, te da el dolorcito y tú ya no coges ni el sueño por la noche, ¿eh? Te cree que va a tener lo mismo que el de arriba. Y después te dice, cuando llega a pasar los 2 meses, dice, no señora, esto es flato, esto es de 3 Esto es así, ¿eh? Yo lo he vivido, o sea, yo soy humano y yo he vivido mis propios miedos, ¿eh? Por lo tanto, miedo a un posible fracaso, miedo a que me echen del trabajo. Hay gente que se lleva con el miedo de que le echen del trabajo como 5, 6, 7 años, 8 años, se jubila y no la han echado. El asunto es que es miedo, miedo y miedo, que es miedo imaginado. Es una locura vivir en un miedo imaginado. Sin embargo, esto el programa lo hace solo, se activa solo y lo hace solo. Porque hay una cosa que tenéis que saber y que tenéis que empezar a plantearlo con seriedad. Vosotros no sois el programa. Vosotros no sois el carácter. Esa es la máscara, esa es la programación. No defendáis tanto vuestro carácter, vuestro sistema de pensamiento, porque realmente no sois eso. Si os borramos la memoria, os borramos el carácter. Y vosotros seguís siendo. Imaginaros que os metemos en el quirófano. Yo siempre pongo este ejemplo porque es buenísimo. Entonces algunos ya lo habrán escuchado. Pero para los que no han venido nunca, yo se lo digo. Imagínate que te meto en el quirófano. Te metemos anestesia. Viene el mejor neurocirujano de España. ¿Vale? Le damos aquí con un bisturí electrónico, tic, le borramos totalmente los recuerdos, la memoria. En el despertar estoy yo y tu marido al lado. Y cuando te despiertas te digo, hola, hola. Y le digo, ¿tú cómo te llamas? No sé. Digo, oye, ¿tú no sabes quién es este? No sé. Es tu marido. ¿Mi marido? Ah. No recordarías nada. No tendrías historia personal. No tendrías nada que defender. Ni siquiera conocerías tu máscara, tu imagen, ni tu cuerpo. Tanto que has peleado por tu cuerpo, ahora ni siquiera te acuerdas. Es más, en la misma intervención te podemos cambiar tu cara con el mejor cirujano plástico del planeta y tú no sabrías que eres esta o la otra, porque la otra no la recordarías. Pero finalmente yo te preguntaría, parece que no te acuerdas de nada. No. ¿No sabes quién eres? No. Y la siguiente pregunta sería sencilla, pero eres, ¿no? Y tú me dirías, sí, yo soy. Yo soy. Por lo tanto, tú no eres tus recuerdos, tú no eres el carácter, tú no eres tu personalidad. Esa es tu prisión. Esa es tu prisión. Fijaros qué bonito cuando Jesús, que era un gran maestro de meditación, era un maestro espiritual muy potente, que luego su imagen la han tergiversado completamente, la Iglesia Católica. Jesús decía, solo los niños heredarán el reino de los cielos. Y eso es una metáfora que simplemente quiere decir lo siguiente. Solo aquellos que sean capaces de soltar toda su programación podrán ser felices y entrar en el reino de los cielos que está aquí. Porque si no os habéis dado cuenta, aquí está el infierno y aquí está el cielo, ¿eh? Y también el purgatorio. Y el limbo. Hay mucha gente que vive en el limbo. No esperéis morir y iros al infierno o al cielo, ¿eh? Eso son milongas, ¿eh? Fijaros, el cielo, el infierno, el purgatorio, el limbo depende de ti, de que te des cuenta. Hay personas que son capaces, después de mucho autoconocimiento, de un trabajo personal, de vivir en el paraíso, aquí, de vivir en el cielo, de ser felices, de tener un estado de ánimo de felicidad interna. Es posible, ¿eh? Os lo garantizo que es posible. No hace falta tener un coche, si lo tiene mejor, ¿no?
O tener una casa, si la tiene mejor, que yo no soy tonto. O sea, lo que quiero decir es que ese tipo de objetos materiales lo que te da es comodidad, ¿ok? Mucha comodidad, pero nada más. Momentitos de placer, que tú le llamas felicidad, pero son momentos de placer, no es felicidad. La felicidad es un estado de tranquilidad, es un estado de paz, es ausencia de conflicto. Cuando tú estás tranquila, tú eres feliz. Cuando tú te sientes agradecida por nada, simplemente porque te sientes viva, porque sale el sol, porque te bebes un vaso de agua fresquita, eso es la felicidad, es una actitud. Es una actitud que tú tienes que ir tomando. Una actitud que tú tienes que ir aprendiendo y sintiendo. Eso es la felicidad. Los otros son placeres banales. Que sí, que te llevan a un estado de euforia durante un rato y luego te vienes abajo. Está estudiado científicamente, estadísticamente, por varias universidades. Hay un macroestudio en Norteamérica donde se sabe que si te toca la primitiva, si te toca 100 millones de euros, entras en una especie de estado eufórico, ¿vale? Te dura entre 6 meses y un año. Después vuelves al mismo estado anímico de antes. Eso sí, tiene 2 coches, 4 criadas, pero sigue siendo infeliz como antes. Esto está estudiado, De hecho, aquí tratamos gente que tiene mucho dinero y vienen aquí a terapia individual y vienen a los grupos porque están insatisfechos y tienen de todo. Yo mismo tenía de todo. Por lo tanto, la felicidad es un estado interno que hay que cultivar, que hay que ir y encontrar, porque está ahí, realmente está ahí. Sabiendo las herramientas adecuadas, tú vas encontrando ese estado de paz interior y ese estado de tranquilidad, ¿vale? Si no, pues la otra opción es desde el purgatorio hasta el limbo, hasta el infierno, porque sabéis que hay gente que vive en el infierno. Nos vemos todos los días. Todos los días nos cruzamos con gente que vive en el infierno. Escuchamos, ¿no? Tú escuchas hablar a una persona y tú sabes que vive en el infierno. O en el purgatorio. O en el limbo. No se entera de nada, no se quiere enterar de nada. Y está en una especie de limbo. El estado de felicidad es algo que no depende de fuera, de objetos o elementos externos, sino que realmente depende de ti, ¿no? Y para esto hay que hacer algo, claro. Porque si te quedas sin hacer nada, si no haces nada nuevo, ¿qué va a seguir pasando? Lo mismo de siempre, que es lo que quiere el programa o lo que el programa hace normalmente. Porque el programa, es decir, tu carácter, es un programa, y es un programa automático. No lo dominas tú, el programa te domina a ti. Porque a veces tú no quieres pensar lo que estás pensando y te lleva 4 días pensando lo que no quieres pensar. A veces tú no quieres estar con esa emoción negativa que llevas ya una semana arrastrándola o con ese estado depresivo, sin embargo no puedes hacer nada. Lo único que se te ocurre es ir al médico para que te den unas pastillitas, ¿no? Que no sabemos a dónde nos lleva eso. Por lo tanto, tenemos que hacer algo diferente, ¿vale? Porque, ¿sabéis? Para terminar ya, ¿sabéis quién es el constructor de la vida? Tú mismo. Tú mismo. Tú eres la arquitecta y el arquitecto de tu vida. Tú. ¿Ok? No le eches la culpa y la responsabilidad a tu marido, a tu vecino, a tu jefe o a la vida misma. No. Tú eres el constructor. Porque cambiando tu actitud, puedes cambiar tu vida. ¿Ok?